Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿podemos empezar con la exposición? Adelante, doctora. Mm, Ya. Ya. Doctor, compañeras, ante todo, tengan ustedes una maravillosa tarde. Mi nombre es Rubigilda Quispe-Aquino y junto a mi compañero Clinton vamos a tratar el tema del seminario de hoy, que es diagnóstico de embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, el periodo reproductivo de una mujer, como ven en pantalla, comienza en la menarquía y termina en la menopausia, abarcando usualmente las edades de entre los 13 y los 45 años. Si bien existen variaciones biológicas que pueden ocurrir por la diferencia en áreas geográficas, el embarazo es muy raro antes de los 12 años y después de los 50 años. Lina Medina, en Lima, Perú, fue la madre más joven dando un parto por cesárea a los 5 años con 7 meses. Y por otro lado, el parto más longevo fue o data de una mujer a los 57 años con 4 meses. El embarazo es un estado fisiológico que se inicia con la fecundación y que termina con el parto y con el nacimiento del producto. Una mujer puede consultar a su médico por ciertos síntomas que le hacen pensar en la posibilidad de estar embarazada o por el contrario puede ser el médico quien mediante la anamnesis de su paciente puede llegar a esta posibilidad, ¿no? A la posibilidad de embarazo. Por lo que el embarazo puede detectarse, o sea, puede tener una detección temprana dependiendo del método que nosotros vamos a utilizar. El diagnóstico va a consistir en síntomas clínicos que van a ser dados por la paciente y que les voy a explicar más detalladamente después, que son de escaso interés más que desde el punto de vista orientativo, ya que nos van a conducir a otros tipos de diagnósticos, como son el diagnóstico hormonal y el diagnóstico ecográfico. El diagnóstico hormonal data dentro de los diagnósticos analíticos que vamos a ver después. Mientras que el diagnóstico ecográfico, como ya sabemos, es el diagnóstico de mayor certeza. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, con mi persona vamos a tratar este primer punto que hace referencia a todo tipo de diagnóstico clínico que se da en la mujer que está embarazada, ¿no? El diagnóstico clínico, por ende, consiste en encontrar síntomas subjetivos que escribe nuestra paciente y esto añadido de signos indirectos que pueden orientar sobre un posible embarazo. Con los procedimientos actuales, rara vez cabe solamente recurrir al diagnóstico clínico. No obstante, como ya les indiqué antes, este tipo de diagnóstico orienta a que nosotros realicemos otros tipos de diagnósticos. Ok, como ven en pantalla, la sintomatología y los signos que conforman el diagnóstico clínico pueden clasificarse de acuerdo a su origen y de acuerdo a su fiabilidad. Entonces vamos a tener signos y síntomas de presunción, síntomas y signos de probabilidad y por último los signos de certeza. Los signos de presunción son las modificaciones generales que provoca el embarazo, la gestación, es decir, sobre el organismo femenino, por lo que van a ser síntomas referidos por la embarazada. Aparecen a final de la cuarta semana y desaparecen en el transcurso de la 18ª semana. Estas manifestaciones solamente van a sugerir la posibilidad de estar embarazada, pero no son de diagnóstico porque también pueden ocurrir en otros estados fisiológicos o patológicos de la mujer. Los signos de probabilidad son cambios locales en los órganos reproductivos de la gestante. Al igual que los de presunción, estos no van a ser de diagnóstico porque no son exclusivos del embarazo. Finalmente, los de certeza pretenden determinar la presencia del feto de manera irrefutable. Como se han podido dar cuenta ya, los dos primeros, que son los de presunción y los de probabilidad, son signos maternos, mientras que los signos de certeza hacen referencia a los signos fetales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tratar cada uno de estos tres tipos
de sintomatología, ¿ok? Empezando con los síntomas y los signos de presunción. En él vamos a poder ver a signos generales, van a incluir digestivos, urinarios y mamarios. Obviamente se van a incluir otros tipos, pero estos son los principales. Entre los generales, es muy frecuente al inicio del embarazo que la mujer tenga astenia, tenga aumento de la somnolencia y una disminución en la capacidad física normal de la mujer. Todo esto debido al aumento de la progesterona durante el embarazo. Como ya les dije, los signos de presunción también incluyen síntomas digestivos. Entre los más importantes van a ser las náuseas y los vómitos. Estos van a ser muy frecuentes en el primer trimestre de la gestación y están presentes hasta en un 70% de los casos. Suelen aparecer en la semana sexta y desaparecer sobre la 12ª o la 14ª semana. Son de predominio matutino, aunque en ocasiones pueden aparecer en cualquier momento del día y persistir por más tiempo. Parece, además, que tienen una relación estrecha con los niveles de HCG, por lo que van a ser más graves en embarazos múltiples y cuando haya un embarazo o una enfermedad trofoblástica, ¿no? Gestacional, que es del embarazo. Bueno, aparte de las náuseas y los vómitos que les dije que son los digestivos o síntomas digestivos más importantes, tenemos diarrea, dispepsia, estreñimiento, anorexia, rechazo a los alimentos y el apetito caprichoso, que es bien conocido como los antojos del embarazo. Con respecto a los síntomas urinarios, como ven en el dibujo, el aumento del tamaño uterino da lugar a la polaquiuria y al tenesmo vesical porque el útero agrandado ejerce presión sobre la vejiga. Aparte, la polaquiuria y el tenesmo vesical va a desaparecer según progrese el embarazo porque el fondo uterino va a ascender, ¿no? Ok, finalmente tenemos a los signos y síntomas mamarios, que incluyen tensión mamaria y mastalgia. La incomodidad de los senos se va a sentir en forma de pinchazos y es evidente entre la sexta y la 8ª semana. Vemos también hipertrofia mamaria. Siguiente, por favor. Ok, en esa imagen podemos ver la hipertrofia mamaria en la izquierda, que es un agrandamiento de la mama por la congestión vascular, evidenciada además por como pueden ver ahí, las delicadas venas que son visibles debajo de la piel de la mama, ¿no? Entonces lo vamos a denominar un aumento de la red venosa de Haller. Como ven también en la imagen, el pezón y la areola de la mujer se vuelven más pigmentados, especialmente en mujeres morenas, y en la imagen derecha, los tubérculos de Montgomery van a ser más prominentes en una mujer embarazada. La secreción amarillenta y espesa que conocemos nosotros como calostro ya se puede evidenciar en una mujer a partir de la 12ª semana de gestación. En presencia del embarazo, se produce una mayor cantidad de hormona estimulante de los melanocitos, pudiendo también aumentar no solo la pigmentación del pezón y de la areola, como ya les había comentado, sino también de otras partes del cuerpo. Siguiente, por favor. Como por ejemplo en la cara, que es conocido como el cloasma gravídico, como vemos ahí. También puede aparecer en la axila, en la línea media, en los genitales o en el cuello de la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a los signos de probabilidad, que lo he resumido en 3 grandes hitos. Primero tenemos a la amenorrea, luego signos vulvovaginales y finalmente les voy a hablar sobre los signos uterinos. La amenorrea es el primer y el más importante síntoma o signo de sospecha de embarazo. Entonces, consideramos una amenorrea cuando hay un retraso de más de 10 días en una mujer con ciclos regulares, y si el retraso es de más de 2 ciclos, la probabilidad es aún mayor. Esta amenorrea puede ser primaria o secundaria. Va a ser primaria en una mujer que nunca ha tenido ciclos de menstruación, es decir, que aún no tuvo la menarquía, y va a ser secundaria tanto de carácter psicógeno, por ejemplo, por variación ambiental, viajes, etcétera, como de carácter funcional, evidenciado en estados como el embarazo, la lactancia o el hipotiroidismo. Ok, ahora vamos a hablar de los signos vulvovaginales. Los signos vulvovaginales hacen referencia a los cambios pélvicos que van a aparecer en la mujer. A partir de la 5ª o de la 6ª semana, debido a la acción hormonal, se va a poder evidenciar un reblandecimiento del cuello uterino en el embarazo, conocido como el signo de Guttel.
¿ok? En este signo, el cuello uterino de una mujer embarazada se va a poder sentir como los labios de la boca, mientras que el cuello uterino de una mujer que no está embarazada se siente como la punta de la nariz. No obstante, el cambio más notable entre los signos vulvovaginales consiste en la aparición de una coloración violácea del epitelio cérvico-vaginal que vemos en la imagen izquierda, o mejor conocida como el signo de Chadwick. Este es el más, creo que es el más conocido, el signo de Chadwick, ¿no? Esta decoloración o esta coloración violácea azulada se debe a la congestión vascular local que va a haber en el cuello uterino y en la vagina. Mientras que el signo de Klug, que es similar porque también es una coloración azulada, pero este va a ser de la mucosa y las paredes vaginales en el embarazo, debido a que la mucosa y las paredes vaginales va a estar atravesada por una densa red venosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora finalmente les voy a hablar de los signos uterinos. El tacto por vía vaginal combinado con la palpación externa nos va a permitir a nosotros poder recoger los signos más seguros. Entre todos los cambios que va a tener el útero, los más importantes son un aumento de tamaño, o cambios en su forma y cambios en su consistencia. El aumento de tamaño uterino se va a poder evidenciar en dos signos importantes, que es el signo de noble budín y el signo de Osiander. El signo de noble budín, como ven en la izquierda, es una disminución de la profundidad del fondo de saco vaginal lateral. Es decir, al tacto, bueno, al tacto de los fondos de sacos vaginales laterales derecho e izquierdo, estos no se van a, generalmente se encuentran libres, como podemos ver en la izquierda, ¿no? Bueno, en la derecha, perdón. Pero en la izquierda, al hacer el tacto en el fondo del saco lateral de la vagina, ya no se va a encontrar el espacio libre, sino va a estar ocupado por el útero que está agrandado. Ok, el siguiente es el signo de Osiander. El signo de Osiander se hace, en el signo de Osiander se hace palpable el pulso de la arteria uterina alrededor de la octava semana. Y como en el signo de Noble pudimos ver ya un agrandamiento del cuerpo del útero, el agrandamiento va a ser, bueno, sabemos, ¿no?, que está irrigado por la arteria uterina, entonces ya que va a estar agrandado, nosotros vamos a poder palpar, vamos a poder sentir la arteria uterina al hacer la palpación de los fondos de saco laterales. Ese es el signo de Osiander positivo. Ahora les voy a hablar sobre los cambios de la forma. Ok, pero más antes, en cuanto al aumento de tamaño, no solamente se van a poder evidenciar a través de estos dos signos, sino que el aumento de tamaño uterino no va a ser más lateral, sino más antero-posterior, por lo que nosotros tomamos muy en cuenta en la semiología ginecológica la altura uterina, ¿verdad? Entonces, la altura uterina, ya hemos hablado mucho de ello, pero lo esencial es que a partir de la semana 12, el útero se va a poder palpar en la cavidad abdominal y es posible palparlo por encima de la sínfisis púbica. A la semana 20 ya se va a palpar el fondo uterino a nivel del ombligo. Ok, ahora sí, con respecto a los cambios de la forma, el útero es piriforme en la octava semana, es esférico o globuloso en la 13ª semana y va a ser ovoide después de las 18ª semanas. El signo más importante que nos va a evidenciar un cambio en la forma uterina es el signo de pizca seca. Este signo consiste en una asimetría a nivel de los cuernos uterinos, como pueden ver en la imagen. El cuerno uterino derecho está agrandado, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque puede que se dé que la implantación del huevo, es decir, el ovocito fecundado, se produzca cerca a la inserción tubárica en el cuerpo del útero. Entonces, como va a estar implantado en ese lugar, esa zona va a estar reblandecida y va a ser una zona de reblandecimiento alta, por lo que va a cambiar la forma usual del útero. Sin embargo, este signo no es muy seguro porque pueden haber diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un mioma, entre otros, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los cambios de consistencia que son más evidentes a partir de la semana 5 y de la semana 6. Y dado el origen bueno, de la gestación prácticamente, va a originar
muchos signos ya en cuanto a los cambios de consistencia. Sin embargo, los más importantes son cuatro, pero de entre ellos el más importante de todos es el primero, que es el signo de Higar 1, que consiste en un ablandamiento, un reblandecimiento del istmo uterino. Siguiente, por favor. En esta imagen nosotros vamos a poner en la izquierda el signo de Higar 1 y en la derecha el signo de Higar 2. El signo de Higar 1, como ya les dije, es un ablandamiento del istmo uterino. Por arriba está el cuerpo, por debajo está el cuello. Ya que el istmo uterino va a estar reblandecido, al hacer el tacto bimanual, vamos a poder prácticamente chocar nuestros dedos. ¿Okay? Es como si no sintiéramos nada porque por este cambio en la consistencia del istmo-uterino. Ese es el signo del Higar 1. ¿Okay? A diferencia del Higar 1, el Higar 2 se debe a un reblandecimiento no del istmo, sino del cuerpo del útero mismo. Esto se va a poder evidenciar mediante la palpación bimanual también y se logra, mediante esta palpación bimanual, se va a lograr plegar el cuerpo sobre el cuello uterino. ¿Okay? El cuerpo se va a poder doblar prácticamente porque está muy reblandecido en una mujer embarazada. Ok, el signo de McDonald. En el signo de McDonald es fácil la flexión del cuerpo uterino sobre el cervix y por último vamos a tener al signo de Gauss, que es también denominado un cuello oscilante. En él, el desplazamiento del cervix, pues se desplaza el cuello uterino sin que se desplace el útero. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a terminar con los signos de certeza. Estos, como ya les indiqué antes, determinan la presencia del feto de manera irrefutable. Además de los signos de certeza que nos va a dar a conocer mi compañero Clinton por ecografía, existen signos clínicos de certeza. Entre ellos, los tres más importantes son la aparición del latido cardíaco fetal, la percepción de los movimientos fetales y finalmente la palpación de las partes fetales. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ok? Primero tenemos a la auscultación del latido cardíaco fetal, que puede ser directa cuando nosotros aplicamos el oído sobre el abdomen materno, o puede ser indirecta haciendo uso de aparatos como por ejemplo el estetoscopio de Pinar, que como bien sabemos se puede fabricar de aluminio, de madera, de plástico y que consiste de un conducto con un extremo dilatado, conocido como el colector o campana, donde nosotros vamos a ponerlo en el abdomen, ¿no? Y el otro lado va a finalizar en un orificio central cóncavo, que es denominado el auricular y donde nosotros vamos a poner el oído para poder escuchar o auscultar los latidos cardíacos fetales. Con este instrumento, el estetoscopio de Pinar, vamos a auscultar directamente los latidos cardíacos fetales a partir de las 20 semanas. Sin embargo, con Doppler, como vemos en la derecha, va a poder evidenciarse a partir de las 12 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, los latidos cardíacos fetales se asemejan al tic-tac de un reloj y de manera normal se van a encontrar entre 120 y 160 latidos por minuto. En la auscultación, aparte del latido cardíaco fetal, también vamos a poder evidenciar dos cosas. Primero, el ruido de choque fetal y segundo, el soplo funicular. El ruido de choque fetal aparece a la 18ª semana del embarazo y es el ruido que que es producido por el feto al chocar con las paredes del vientre materno. Mientras que el soplo funicular es el sonido sibilante, suave y apagado que es producido por el paso rápido de la sangre a través de los vasos umbilicales. El soplo funicular va a ser sincrónico con el ruido, el latido cardíaco fetal y va a empezar a oírse más tarde que el corazón fetal aproximadamente, al igual que el choque fetal, a las 18 semanas de embarazo. Siguiente, por favor. Ok, el segundo punto de los signos de certeza, como ya les dije, es detectar el movimiento fetal. Los movimientos fetales pueden ser pasivos o pueden ser activos. Los pasivos van a aparecer a partir de la 16ª semana y son también conocidos como peloteo o bamboleo externo. Este
Ok, en estos movimientos fetales pasivos, el feto va a devolver el golpe a los dedos que lo palpan. Palpamos y nos devuelve el golpe. Palpamos y ese es el peloteo. ¿Ok? Entonces existen dos tipos. Tenemos al peloteo simple y al peloteo fetal doble. El peloteo simple es como ya les expliqué. Se percibe una sensación de deslizamiento, un peloteo que es recogido por los dedos al golpear el abdomen en el sitio donde se encuentra el feto. Mientras que el peloteo fetal doble es un doble choque. Es decir, si nosotros dejamos la mano apoyada sobre donde nosotros palpamos el feto, vamos a hundirlo prácticamente, ¿verdad? Pero este va a tener un choque de retorno, es decir, va a retroceder rápido o va a llegar al lugar primitivo de manera rápida y eso es como, vamos a sentir un peloteo, pero va a regresar al lugar donde estaba. Entonces, es comparado de manera gráfica, cuando nosotros dejamos caer un cubo de hielo al agua, este sube a la superficie, obviamente por la diferencia de densidades. Es por ello que el peloteo fetal doble es también conocido como el signo del témpano de hielo. ¿Ok? Ok, ahora, los movimientos fetales activos aparecen no a la 16ª semana, sino a la 20ª semana y pueden sentirse mediante la palpación abdominal. En él, el desplazamiento va a ser más brusco y no va a ser un roce como en el movimiento fetal pasivo. Cuando el feto va a ser más grande, más voluminoso, los movimientos van a consistir en pequeños golpes dados por sus miembros, especialmente los miembros inferiores. ¿Veis? La patadita que nosotros sentimos, ese es el movimiento fetal activo. Solamente la percepción, como vemos en el cuadro rojo de los movimientos, se pueden considerar un signo de certeza cuando es, bueno, evidenciada por un profesional, ¿verdad? Porque la mujer embarazada puede equivocarse en algunos casos. Siguiente, por favor. Ok, el tercer y último punto es la palpación de partes fetales. Estos comienzan a ser nítidos a partir de la semana 26 y aumentan progresivamente a medida que progresa también el embarazo. De tal manera que con ayuda de las maniobras de Leopold que nosotros ya conocemos, va a ser posible determinar el contorno fetal. Entonces, hablamos de 4 puntos esenciales. Tenemos primero al polo cefálico, que se distingue porque es redondeado, es regular, duro, irreductible y pequeño. También se puede diferenciar porque existe peloteo en el polo cefálico y, como ya les expliqué, el peloteo en el polo cefálico. Entonces, puede también el polo cefálico diferenciarse del polo podálico porque está separado la cabeza por el surco del cuello con el dorso, ¿no? Entonces tenemos dorso, cabeza, surco del cuello. Entonces nosotros palpamos y se siente el polo cefálico. Ok, el siguiente es la nalga prácticamente, o también llamado polo podálico, que es más grande, es blando, reductible y es menos regular que la cabeza y se continúa sin interrupción, es decir, no va a haber un surco que lo separe del dorso, va a ser sin interrupción, se va a continuar con el resto del tronco fetal. Luego tenemos al dorso, que es una superficie plana, ligeramente convexa, lisa y resistente. Y finalmente a los miembros, que son pequeñas partes irregulares y que aparecen y desaparecen con los movimientos fetales activos que ya les había explicado. Siguiente diapositiva, por favor. Aparte del contorno fetal, se puede también considerar como palpación de partes fetales, obviamente, a la estática fetal. Como ya bien sabemos, es la parte de la obstetricia que estudia al feto en su estado de equilibrio, tanto en relación con el útero como la pelvis materna. Entonces vamos a evidenciar 4 características esenciales que son la actitud, la presentación, la situación y la posición. La actitud, como bien sabemos también, se refiere a la relación que existe entre cada una de las partes del cuerpo del feto, es decir, la cabeza, los miembros y el tronco, en estado de flexión fisiológica, es decir, la cabeza flexionada sobre el tronco, las manos sobre el tórax, los muslos sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. Esa esa flexión fisiológica normal va a ser denominado también ovoide fetal. ¿Por qué? Porque obviamente, porque la diferencia, porque se asemeja a un huevo. Por eso se denomina ovoide fetal. ¿Okay? Y es la posición más normal, o por eso es denominada posición fisiológica normal.
Luego tenemos a la presentación que puede ser cefálica, puede ser podálica, en todas sus variantes, ¿no? Cefálica de vértice, de bregma, de frente o de cara, y la podálica puede ser también completa o incompleta. Tenemos a la situación, que es la relación que existe con el eje de la madre y el eje del feto. Entonces, siguiente, por favor, se puede ver ahí. Ok, siguiente. Ya, aquí está. Esta es la situación. Entonces, como ya les dije, es la relación que existe entre los dos ejes, del feto y de la madre. Entonces, puede ser longitudinal cuando va a ser similares los dos, va a ser transversa cuando van a formar 90 grados y va a ser obliqua cuando van a formar 45 grados. Siguiente diapositiva, por favor. En la izquierda también pueden ver todas las presentaciones cefálicas, ¿no? Ya, aquí en la última vamos a ver la posición. La posición es la relación que existe entre el dorso y el lado derecho o el izquierdo de la madre. Entonces aquí podemos ver que está en relación al lado izquierdo de la madre, ¿verdad? Todas estas, la actitud, presentación, situación y posición, van a ser revisadas a través, como ya les dije, de las maniobras de Leopold. Y bueno, ya eso sería prácticamente todo. Acaba de recalcar también que entre los signos de certeza se van a incluir también la cuantificación de la beta-HCG en la sangre en la primera semana y también a la visualización de determinadas partes del cuerpo fetal por ecografía. Y todos estos datos lo vamos a conocer ya con mi compañero Clinton en la siguiente parte de la exposición. Gracias, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Aplausos, doctores. Bien, seguimos entonces con la siguiente ponencia. Sí, doctor. Ok. Bueno, continuando ya con esta segunda parte de diagnóstico de embarazo hormonal. Aquí primero voy a mencionar un poco, ¿no?, sobre lo que viene a ser el diagnóstico de embarazo biológico. Esta consiste en lo que es en observar lo que son los efectos de la hormona gonadotropina curiónica humana en lo que viene a ser en los animales. Vamos a tener ahora aquí sobre lo que son los métodos, lo que es de Hachem y Sondek, la de método de Friedman, método de Galli-Mainini o prueba de la rana. Actualmente, lo que son estos métodos de diagnóstico de embarazo biológico van a estar lo que es en desuso, ¿no? Solamente lo puse aquí lo que es como mención. Lo que nos vamos a basar viene a ser lo que es en el diagnóstico inmunológico. Este se basa en lo que es una detección, en lo que viene a ser en plasma o orina, de la fracción beta, lo que viene a ser de la hormona gonadotropina curiónica humana. Esta viene a ser una proteína sintetizada, principalmente lo que viene a ser por los tejidos embrionarios. Y bueno, aquí tenemos lo que es la fracción alfa, la cual sirve, ¿no? Bueno, esta en sí no sirve lo que viene a ser por su similitud, lo que viene a ser con las hormonas, lo que es la LH, la FSH, la TSH. Es por eso que se tiene lo que es la fracción, aquí se tienen lo que es dos cadenas, lo que es la cadena alfa y lo que es la cadena beta. Entonces, lo que se utiliza viene a ser la cadena beta. Pues es por eso que tenemos lo que es la beta HCG, porque esta tiene más especificidad, ¿no? Lo que viene a ser esta. Sin embargo, lo que es la cadena alfa no va a tener no va a ser específica esta, ¿no? Sabemos también que la gonadotropina curiónica humana fue descubierta lo que es por Collins, lo que es en 1930, y lo que es la beta HCG es sintetizada desde el mismo día de la implantación y se duplica lo que es cada 1,5 a 2 días. Así podríamos decir lo que es a 2 días. El pico máximo se alcanza lo que es hacia los días 60, 70, y a partir de los cuales va a descender para mantenerse lo que son en cifras constantes hasta los 120 días aproximadamente. La función principal no viene a ser lo que es el mantenimiento, lo que viene a ser del cuerpo lúteo, que a su vez secreta, ¿no?, lo que es la progesterona, prepara lo que es el endometrio para lo que es el normal desarrollo embrionario, ¿no?, lo que es tras la implantación. Entonces, lo que es la HCG es posible, ¿no?, detectarla lo que es en sangre hacia el octavo o noveno día posovulación y en orina desde que alcanza los 500 unidades, que suele corresponder a lo que es al cuarto o quinto día de retraso menstrual. Hay que tener en cuenta también que su secreción está relacionada a lo que es a la masa de tejido trofoblástico, siendo correlacionada a lo que es con la extensión trofoblástica desde el cuarto hasta la semana 20. De tal manera que la rápida elevación entre lo que es la tercera y novena semana del embarazo coincide lo que es con la proliferación de las vellosidades trofoblásticas inmadura y una extensa capa sensitial. También hay que tener en cuenta que los niveles alterados del HCG pueden variar, pueden variar de acuerdo a las patologías que presente lo que es la paciente, como por ejemplo en los casos de gestaciones múltiples, lo que es la mora diatoiforme, la inmunización, el coriocarcinoma, ¿no? Pueden hacer que los niveles de HCG varíen, ya sean muy elevados o ya sean disminuidos, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que es la prueba de embarazo, lo que viene a ser en orina.
el cual viene a ser una medición cualitativa de la subunidad beta del HCG, y su principal utilidad principalmente va a ser lo que es confirmar o descartar el embarazo. Principalmente va a ser eso, ¿no? La sensibilidad de lo que es de la prueba de embarazo viene a ser en orina, lo que es de 50, ¿no?, unidades de HCG, y permite lo que es el diagnóstico de embarazo desde el momento mismo del inicio de lo que es el atraso menstrual. Si la prueba va a ser positiva, es 100% confiable para confirmar el embarazo y no requiere, ¿no?, tomar lo que es una beta-HCG, lo que viene a ser en sangre. Entonces, lo que es la prueba de embarazo, lo que es en orina, va a ser simplemente para confirmar y descartar lo que es el embarazo. Sin embargo, no va a servir lo que es para medir lo que es la edad gestacional, la localización del embarazo, si va a ser normotópico, ectópico, y lo que es su viabilidad, simplemente para confirmar o descartar el embarazo. Pero también tenemos lo que es la subunidad cuantitativa, el cual viene a ser de medición directa, lo que viene a ser en el plasma de la concentración de la subunidad beta. Esta se producía por el trofoblasto, es detectable lo que es en el plasma de la mujer embarazada menstrual, y esto desde el día 9 posterior lo que es a la fecundación, es decir, 5 días antes de poder notar lo que es el embarazo, lo que es el atraso. Entonces, la concentración, ¿no?, lo que viene a ser de beta-HCG y lo que es en sangre se va a correlacionar directamente lo que viene a ser con la edad gestacional y con los hallazgos ecográficos. Y se ha establecido, ¿no?, que con concentraciones de beta-HCG, lo que es entre 1500 y 2000 unidades, ya es posible observar lo que es el saco gestacional, lo que es en una ecografía. Pero hay que tener en cuenta que estos valores pueden llegar a variar, ¿no?, de acuerdo a lo a ciertas patologías que la paciente pueda presentar. Entonces, esos pacientes con un embarazo ectópico, por ejemplo, y los huevos han embrionados, tienen lo que es un tiempo de duplicación significativamente mucho más mayor y nunca alcanzan lo que son los valores normales. Es por eso, ¿no?, que se muestra, ¿no?, lo que está aquí un cuadro, lo que es en la parte superior derecha, ¿no?, en donde lo que es el primer trimestre va a ir aumentando progresivamente lo que son los niveles de beta-HCG, y luego del segundo y tercer trimestre van a ir descendiendo nuevamente, ¿no? Como podemos observar en este cuadro de abajo, van a alcanzar los picos más altos, máximos, ¿no?, desde la semana octava, novena o hasta la semana 12, 14, y posteriormente va a disminuir y luego se va a continuar, ¿no?, con los niveles, lo que viene a ser en el segundo y tercer trimestre. Entonces, tenemos diferentes métodos en el cual voy a comenzar con lo que es el método de la inhibición de la aglutinación, en el cual la orina de la paciente se mezcla lo que es con un antisuero, de lo que viene a ser el suero de los conejos inmunizados contra lo que es la HCG, y a continuación se pone lo que viene a ser en un tubo mezclado lo que es con glóbulos rojos de oveja o un porta con partículas de látex, ambos revestidos de lo que viene a ser el HCG. Aquí el diagnóstico de embarazo se confirma cuando no hay aglutinación, ya que el HCG, lo que viene a ser de la orina, se une a lo que son los anticuerpos del suero del conejo. Este método en sí ya hoy en día se encuentra en desuso, pero tenemos lo que es aquí, lo que es el análisis con radioreceptores, el cual viene a ser un método mucho más sensible y consiste en medir la competición, ¿no?, lo que viene a ser HCG por dos receptores marcados. El HCG se fija lo que es por un soporte sólido que contiene anticuerpos y seguidamente se expone lo que es un segundo anticuerpo que está radiomarcado y se unirá a lo que es el HCG. Esta va a permitir detectar lo que es desde la cuarta semana de edad gestacional. Tenemos luego de lo que viene a ser el radioinmunoensayo, el cual se trata de una prueba sensible, ya que detecta lo que son niveles desde 5, ¿no?, mil unidades de beta-HCG, lo que son en suero sanguíneo. Esta se basa en lo que es en la unión de HCG marcada, lo que es con biodo 125, con una única cantidad fija de anticuerpo específico. Ahí está, se incuba lo que viene a ser todo y mediante centrifugación se separa lo que es para determinar la radioactividad de la fracción libre de HCG. Hay que tener en cuenta que la inyección, ¿no?, lo que viene a ser de HCG en los 30 días previos puede dar lo que es un falso positivo. Tenemos también lo que es otro método, lo cual viene a ser del ensayo, la cual va a ser en sí, puede ser, va a ser tanto cualitativo y tanto cuantitativo, y esta se puede medir desde las 3.5 semanas con una sensibilidad de 25 mil unidades. Aquí los anticuerpos monoclonales se unen lo que es el HCG de la muestra y posteriormente se añade lo que es un segundo anticuerpo al que se une lo que es una enzima, ¿no? Puede ser lo que es, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Aquí se produce lo que es una reacción que va a mostrar lo que es una coloración azulada, cuya intensidad será proporcional a lo que es a la cantidad de beta-HCG que viene a ser de la muestra. Tenemos otro método, el cual viene a ser el test de la inmunofluorescencia, el cual es uno de los métodos más usados para la detección del HCG en plasma materno. Este detecta niveles de beta-HCG iguales o superiores a 2.000 unidades, ¿no? Y se puede utilizar desde las 3.5 semanas. Esta se emplea lo que son en sí para controles seriados, lo que son cada 48 horas. Y luego de esto tenemos lo que es un último método, el cual viene a ser de la inmunocromatografía, no un test casero, el cual se utiliza este método que solo determina la presencia o ausencia de HCG. Tiene una sensibilidad de 25 a 50 mil unidades y son capaces de detectarla, ¿no?, desde las 4 o 5 días posterior al retraso. Y la prueba consiste en lo que es en la reacción del HCG con anticuerpos y posterior a la formación de
marca de color, lo que es por inmunocromatografía. Y hay que tener en cuenta que es importante, ¿no?, conocer que tras un aborto, estas pruebas pueden permanecer positivas porque el HCG está presente hasta unos incluso 24 días tras un legrado y por tanto una prueba positiva no significa que el embarazo esté continuando. También hay que tener en cuenta que los niveles mayores de 100.000 unidades son considerados patológicos. Entonces, el beta-HCG, lo que es en sangre, es detectable, como resumen, ¿no?, desde los 7 a 9 días después de la fertilización. Y el beta-HCG, lo que es en orina, se demora lo que es en promedio de 5 días más en detectarla, pudiendo encontrar lo que son embarazos desde los 14 días post-fecundación. Y finalmente, ¿no?, aquí se muestra lo que son algunas causas de error, lo que hacen en estas pruebas, que se pueden ver lo que es en esta siguiente tabla, ¿no?, como podemos ver lo que es en sangre, orina, que se pueden tener, ¿no?, lo que son falsos positivos o falsos negativos. El que estos exámenes den resultados como falso positivo va a depender en sí del tipo de prueba, su línea de detección, la sensibilidad, el punto de corte y de algunas características de lo que viene a ser de la paciente. Y también hay que tener en cuenta que puede dar un falso negativo si puede ver lo que es una medición anticipada, tanto lo que es en orina y lo que viene a ser en sangre, ¿no? Bueno, y vamos a pasar ahora a lo que viene a ser el diagnóstico de embarazo, lo que es ecográfico, ¿no? Lo que es en el diagnóstico de embarazo ecográfico, esta se debe sospechar, ¿no?, lo que es en cualquier mujer en edad fértil, con amenorrea, lo que es acompañada o no de otros síntomas. En estas mujeres debemos realizar lo que es una detección de lo que primero, lo que viene a ser del HCG, en orina siendo positivo a partir de la quinta semana, ¿no?, como ya lo había mencionado, de gestación. Y pues la confirmación de embarazo solo se puede realizar mediante lo que es la auscultación del latido cardíaco o visualización por lo que es por ecografía. Y de todos los métodos disponibles, lo que es la determinación del HCG va a ser la más precoz, porque nos puede dar lo que es positivo, incluso antes de lo que es la primera falta menstrual. Pero la prueba más precoz y certera viene a ser lo que es el diagnóstico ecográfico. Entonces, en el diagnóstico ecográfico vamos a hablar, ¿no?, de lo que viene a ser de los transductores transvaginales o de lo que es la ecografía transvaginal, en el cual al localizarse más cerca del útero va a darnos una resolución mucho más alta de las estructuras pélvicas y del saco gestacional, que vamos a poder observar lo que es el tamaño, forma y contenido del útero, órganos vecinos, anexos izquierdos y derechos, lo que es la vejiga urinaria y lo que es el fondo del saco de Douglas, ¿no? ¿Cómo podemos observar lo que es en esta siguiente imagen, ¿no? Lo que viene a ser el útero, la vejiga, lo que es el canal vaginal o cervical en esta imagen, ¿no? Eh, Luego de esto, bueno, para hablar, ¿no?, lo que viene a ser ecografía, vamos a hablar de unos aspectos bien básicos, lo que es de ecografía. Aquí no se podemos visualizar lo que son estructuras, lo que es en la ultrasonografía, en la cual se puede ver en esta imagen, de acá, superior, derecha, lo que viene a ser en posición, ¿no?, de una mujer, lo que es en litotomía, si la viéramos lo que es de un corte, desde un corte longitudinal. Y si es desde la ultrasonografía, lo vamos a ver desde la imagen inferior, ¿no? Ahora, en donde si vamos, podemos hacer lo que es un acercamiento a esta imagen, de la ultrasonografía transvaginal se vería de esta siguiente manera, como podemos observar, ¿no? Cuando se realiza lo que es una ecografía transvaginal, primero se le debe pedir, ¿no?, lo que es autorización, lo que es a la paciente, que obviamente no sea virgen, ¿no?, y se va a introducir lo que es el transductor por la vagina, luego de colocar lo que es el gel y un condón. Y la ventaja, ¿no?, que ofrece lo que es la ecografía transvaginal es por la proximidad que ésta existe con el útero, y sin embargo lo que es en la transabdominal vamos a tener lo que es la vejiga, además podemos tener también lo que es problemas, lo que es de la grasa abdominal, si la paciente es obesa. Por tanto, la vía transvaginal viene a ser la más detallada y se observan lo que son mejor, lo que son los órganos anatómicamente. Entonces aquí vamos a observar lo que viene a ser el endometrio y se puede visualizar, ¿no?, con una línea ecogénica fina de color blanco que está señalada, ¿no?, de lo que viene a ser de color rojo. Y lo que viene a ser el miometrio es todo lo que está por encima de lo que viene a ser del endometrio, limitada por esta línea roja, ¿no? Entonces, ya luego tenemos lo que es la evaluación de la edad gestacional, ¿no?, hablando de la biometría fetal. En esta primera imagen tenemos, ¿no?, lo que viene a ser la medición ecográfica del largo coronilla rabadilla o cráneo caudal, el cual viene a ser el método mucho más exacto para establecer o confirmar lo que es la edad gestacional, como se ha notado, ¿no?, lo que es la imagen transvaginal, por lo general ofrece lo que son imágenes de mucha más alta resolución. Eh, Esta, lo que viene a ser el largo de coronilla rabadilla, viene a ser, ¿no?, la más utilizada, lo que es para poder evaluar lo que es la edad gestacional. Tenemos también lo que viene a ser el diámetro biparietal, el cual refleja lo que es con mayor exactitud la edad gestacional también, con una variación, pero de 7 a 10 días, ¿no?, lo que viene a ser en el segundo trimestre. Tenemos también lo que es la longitud del fémur, el cual se correlaciona
también, ¿no? Con este diámetro biparietal y con este edad gestacional, y se mide lo que viene a ser con un haz de luz perpendicular, ¿no? Lo que es al axis largo del eje, y se colocan lo que son calibradores, lo que es al final de cada diáfisis calcificada, y se excluye lo que viene a ser aquí, lo que es la epífisis. Aquí tiene una variación de 7 a 11 días, lo que viene a ser en el segundo trimestre. Y finalmente tenemos lo que viene a ser lo que es la circunferencia abdominal, el cual se afecta más por el crecimiento fetal, y aquí tiene lo que es una variación, es la que tiene mayor variación, ¿no? Lo que viene a ser de 2 a 3 semanas, lo que viene a ser en el segundo trimestre. Entonces, en el examen ecográfico lo que vamos a tener en cuenta, lo que vamos a evaluar bien, es la identificación de un embarazo intrauterino, la identificación del embrión con latidos cardíacos, precisión del número de embriones, estimación de la edad gestacional, esto mediante lo que viene a ser el diámetro máximo del saco gestacional y lo que viene a ser la longitud craneocaudal, ¿no? Y vamos a valorar también lo que es el sitio de placentación, evaluar el útero y anexos, y lo que es para llegar al diagnóstico de embarazo tenemos que tener en cuenta que el beta-HCG más de 1000, aparición del saco gestacional en cavidad endometrial visible desde las 4 semanas, y cuando el saco mide ya 10 milímetros, se ve, ¿no?, lo que es el saco vitelino. Esto entre los 3 y 7 días, después ya puede llegar a aparecer lo que viene a ser el embrión. Entonces, vamos a hablar también, ¿no?, lo que viene a ser de la viabilidad. Cuando hablamos nosotros de la viabilidad, cuando el corazón embrionario o fetal se ve que está activo, vivo, y viabilidad fetal, vamos a confirmar ya la presencia de un embrión con una actividad cardíaca, lo que es al momento del examen. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, lo que viene a ser el saco gestacional, el cual ya es visto por primera vez aproximadamente a las 5 semanas de edad gestacional. Va a representar la cavidad coriónica, ¿no? Esta va a ser visualizada como una colección anecoica pequeña, rodeada por un anillo de lo que viene a ser ecogénico, que representa, ¿no?, lo que viene a ser el trofoblasto y la reacción decidual. Y aquí podemos observar, ¿no?, lo que viene a ser el saco gestacional, y ahí aquí tenemos lo que viene a ser el saco de Jolk o el saco vitelino. Y de igual manera, ¿no?, en esta imagen. Tenemos lo que es el saco vitelino, el cual viene a ser la primera estructura vista dentro de lo que viene a ser del saco gestacional. Esta va a ser confirmando lo que es ya vamos a confirmar lo que es una gestación intrauterina, y puede ser visualizado lo que es por una ecografía transvaginal cuando el saco gestacional tiene lo que es un diámetro medio de 5 a 6 milímetros. Y siempre debe ser visualizado cuando el saco tiene lo que es un diámetro medio de 8 milímetros o más. Aquí el embrión se ve primero lo que es adyacente, no lo que es al saco de Jog o al saco vitelino, cerca ya de las 6 semanas, momento en el cual el latido del corazón ya está presente como un movimiento de parpadeo, ¿no? Aquí también tenemos la misma imagen, ¿no?, el saco gestacional, lo que viene a ser el saco vitelino. Y tenemos lo que viene a ser el amnios, el cual se desarrolla como una estructura ecogénica delgada alrededor del embrión. Viene a ser delgado y difícil de visualizar, con una mejoría, ¿no?, de lo que viene a ser de la imagen cuando el haz de ultrasonido entra perpendicular a esta. El amnios va a crecer lo que es rápidamente durante el embarazo y se va a fusionar con el corión entre la semana 12 y 16 de gestación. Y bueno, luego de esto tenemos ya lo que viene a ser el embrión, el cual es visualizado por primera vez alrededor de la 5ª semana menstrual. Aquí, ¿no?, se observa lo que es como un engrosamiento focal, lo que es en la parte superior del saco vitelino. Y aquí se le da, ¿no?, lo que es la apariencia de anillo, lo que es de compromiso de diamantes. Es como si lo que viene a ser saco vitelino vendría a ser lo que es el anillo, ¿no?, y lo que viene a ser diamante vendría a ser lo que es el embrión. Aquí el embrión puede ser visualizado por una ecografía transvaginal desde que tiene un diámetro medio de 2 milímetros, ¿no?, entre las semanas 5 y 7. Y tanto lo que es el embrión como lo que es el saco gestacional debe de crecer lo que es 1 milímetro diario, ¿no? Pero respecto a lo que es el embriocardia y fetocardia, simplemente esta se verá constantemente cuando el embrión alcanza los 5 a 7 milímetros de longitud o mayor, y entre las semanas 5 o 6, una embriocardia inferior a 100 latidos por minuto va a ser normal. Esto va a ir variando de acuerdo a las semanas de gestación, ¿no? Y en los hallazgos principales que tenemos, ¿no?, en el primer trimestre, tenemos, por ejemplo, lo que es a las 5 semanas, vamos a observar lo que es un saco gestacional vacío. A las 5.5 semanas vamos a observar lo que es un saco gestacional con un saco vitelino ya visible. A las 6 semanas, un saco gestacional, un saco vitelino con latido cardíaco adyacente, ya con un embrión pequeño, ¿no? Y a las 8 semanas ya lo que es el embrión con una longitud craneocaudal de 16 milímetros y un saco amniótico separado, ¿no? Eh, Respecto a las medidas biométricas del primer trimestre, como ya lo he mencionado, principalmente vamos a tener lo que es el diámetro cráneo caudal, ¿no? Y aquí el diámetro medio de lo que viene a ser de saco gestacional. Aquí tenemos que tener en cuenta que la medición biométrica más exacta y reproductible es la de la longitud cráneo caudal o cráneo rabadilla, como lo he mencionado. Y cuando sea factible, debe ser lo que es la medida más preferida, ¿no?
En esta vamos a observar lo que es la distancia más larga en línea recta, desde lo que es el extremo craneal al extremo caudal, y viene a ser un parámetro biométrico más exacto, lo que para lograr lo que es la fecha de embarazo. Y hay que tener en cuenta que también el punto de corte viene a ser de 7 milímetros, ¿no? Lo que es en lugar de 5 minutos para la longitud cráneo-caudal. Aquí tenemos lo mismo. Y lo que viene a ser lo que es el diámetro del saco gestacional. Aquí el tamaño del saco gestacional va a ser medido, lo que es como diámetro, medio de lo que viene a ser del saco. Y el promedio de los diámetros, esto va a ser un promedio, ¿no? Lo que viene a ser de los sacos, aquí, del diámetro sagital, transversal, anteroposterior del saco. Y esto aumenta a medida que progresa lo que viene a ser el embarazo. El valor del punto de corte para el diámetro medio del saco va a ser por encima del cual un embrión es siempre visible. El punto de corte va a ser lo que es 25 milímetros, ¿no? Pero puede ir desde 16 a 25. Finalmente, ya para terminar, cuando nosotros hablamos de un embarazo viable, vamos a hablar nosotros de un embarazo viable cuando vamos a tener, ¿no?, lo que es un bebé nacido vivo. No viable cuando un embarazo es no viable cuando va a resultar lo que es un bebé. Es un bebé prácticamente no va a llegar a lo que es a nacer, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en los casos de embarazos ectópicos, los embarazos intrauterinos fallidos, ¿no? Los cuales no van a ser viables. Un embarazo intrauterino de viabilidad incierta se habla cuando hay un saco gestacional intrauterino, pero sin latido del corazón. Y un embarazo de localización desconocida se habla cuando hay una prueba de embarazo positiva, en suero u orina, en el beta-HCG no va a ser positivo, pero la ecografía transvaginal no se va a ver, lo que es, no se va a hallar, ¿no? Lo que es ni en el embarazo intrauterino ni un embarazo ectópico. Y bueno, eso va a ser todo por nuestra exposición respecto al diagnóstico de embarazo, doctor y compañeros. Muchas gracias. Muy bien, autores, merecen muchos aplausos. Felicitamos a los dos ponentes. No sé si hay alguna pregunta de parte de los que están presentes. A ver, una pregunta para todos. Pueden responder en forma voluntaria. ¿Cuál sería la recomendación de un examen auxiliar para una mujer que está bastante preocupada y quiere saber si está embarazada luego de 10 días de haber mantenido relaciones sexuales? A ver, en forma voluntaria. Si no hay ningún voluntario, vamos a invitar a los ponentes. ¿Escucharon la pregunta? Doctor, A ver, voy a repetir la pregunta, ¿ya? Tenemos una mujer que está bastante preocupada y desea saber si está gestando o ha quedado gestando después de haber mantenido relaciones sexuales hace 10 días. ¿Cuál sería el examen auxiliar más recomendable en esta paciente o en esta señora? doctor, ¿sería el examen de sangre para encontrar lo que es la hormona gonadotrofina coriónica humana? Muy bien, doctora. La siguiente pregunta también para todos. ¿Nos ayudaría el examen ecográfico? Sí, doctor, No, podríamos doctor. encontrar lo que es el ¿Qué vamos a encontrar en esta misma paciente o en esta misma señora que ha mantenido relaciones sexuales recién hace 10 días? En un examen ecográfico, por supuesto, va a ser transvaginal. el saco gestacional, doctor. Con 10 días, si es que hubo embarazo, tenemos que usar el día de la ovulación. Si ha tenido relaciones sexuales el día 14 y tenemos 10 días, tenemos con más 10 días, 24 días. Y le falta todavía para la regla menstrual, ¿no? Entonces, ¿la ecografía nos va a ayudar o no nos ayuda? ¿A las cuántas semanas vamos a visualizar el saco gestacional? A las 4 semanas y media, doctor, en promedio. ¿Ya? 4 semanas y medio optimistamente. Entonces, esta señora, si ha quedado embarazada, se supone que el embarazo se ha producido a las 2 semanas después del inicio de la regla. Estamos hablando de la fase folicular que dura 14 días, ¿no? El día 14 ovula y ha tenido relaciones sexuales y pasaron 10 días. Estamos haciendo coincidir con el día de la ovulación
y le sumamos los 10 días, son 24 días. Y a los 24 días, ¿qué vamos a encontrar por ecografía? Todavía no hemos encontrado. Lo único que podemos encontrar ahí es un endometrio engrosado, más de 12. ¿Ya? Eso es ya un signo de un probable embarazo, pero utilizando la ecografía. ¿Ya? No se confunda, doctores. Entonces, estamos a los 24 días desde el primer día de la regla. Los 14 días es la etapa folicular. El día 14 ha ovulado, ha tenido relaciones, ya pasaron 10 días y tenemos 24 días. A los 24 días, la ecografía lo único que va a detectar es el engrosamiento del endometrio. ¿Ya? Normalmente el endometrio debe llegar hasta 12 milímetros para la regla menstrual o para la menstruación. Si estamos a los 24 y hubo fertilización del óvulo, entonces este endometrio va engrosando. Vamos a encontrar más de 12. Es un signo indirecto ecográfico de embarazo. Doctores, no sé si están de acuerdo. Voy a ir a evaluar una paciente en unos 15 minutos. Empezamos con la clase teórica. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen inconvenientes? Creo que normal, doctor, porque estamos contra el tiempo durante los temas. Justo Ya. nos quedan 3 semanas y también son 3 temas que nos faltan.